Hola, agradecemos que estés nuevamente con nosotros. En este episodio te hablaremos de algunas de las emociones que se consideran negativas. Te platicaremos de 3 de ellas, qué tienes que saber, de dónde surgen y cómo éstas te ayudan a descubrir su origen y cómo atenderlas. Este podcast fue creado con la intención de poder tocar aquellos temas que nos atan, que no sabemos cómo resolverlos, cómo afrontar nuestros quiebres, pero sobre todo compartir con los locutores y nuestra audiencia las experiencias que vivimos, cómo resolvemos y qué hacer ante la incertidumbre, la duda y los miedos. Descubriremos aquí historias que nos contaron sobre nosotros mismos, pero aún más importante, aquellas historias que nosotros mismos nos hemos creado y cómo sacar el mejor provecho de ellas. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? En este segundo episodio los acompañaremos Carla Soto, La Duda y un servidor. Arranquemos. De entrada, ¿qué es una emoción y un estado de ánimo y su diferencia? Las emociones son reacciones que representan modos de adaptación de una persona cuando percibe un objeto, persona, lugar, circunstancia o suceso o algún recuerdo, todos importantes para esa persona. Las emociones son específicas y reactivas. También estas son intensas, inesperadas y duran algunos segundos. Un ejemplo de ellas es el miedo, la sorpresa, la tristeza, la alegría, entre otros. Un estado de ánimo es una actitud o disposición, es decir, una forma de permanecer o estar en la vida. Y este puede perdurar ya sea por un corto o largo tiempo. Desde luego están íntimamente ligadas a las emociones. Estos surgen desde una emoción. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Existen varias, pero en simple y claras palabras, las emociones nos llegan de forma sorpresiva e inesperada. Son incontrolables, mientras que los estados de ánimo los determinamos nosotros, es decir, nosotros podemos moldearlos, aferrarnos, soltarnos o en el mejor de los casos, transformarlos en actitudes positivas a nuestro favor. ¿Pero en qué coinciden ambas? Es que tanto las emociones como los estados de ánimo son predisposiciones para la acción. Ambos nos llevan a hacer o no hacer lo que tenemos que hacer. Lo que nos lleva a pensar que dependiendo de cada persona, sus emociones y estados de ánimo y su propia interpretación, puede permitirles accionar o no. También aquí depende de la interpretación que cada uno le dé a la situación. Es por ello que para unos el desamor es casi la muerte, como para otros simplemente en un par de días se reponen y están listos para la acción. Otro ejemplo es que el miedo para unos paraliza y para otros los reta a enfrentarlo y anularlo. Increíble lo que puede surgir en nuestras interpretaciones personales. Algo interesante que mencionar es que los estados de ánimo se contagian. Es por ello que es importante identificar en dónde estamos, con quién estamos, ya que esto también influye. Sabemos que hablar de emociones es poder tocar un número vasto de ellas, pero no les queremos hablar de las más comunes y básicas. En este podcast queremos hablarles de aquellas que comúnmente las caracterizamos como conflictivas. Incluso vamos a utilizar el libro de Norberto Levi, el cual se llama La sabiduría de las emociones, que también te invitamos a que lo lean. Estas emociones son las que en muchas ocasiones no nos permiten avanzar, pero si las reconocemos y trabajamos sobre su funcionalidad, nos puede permitir crear estados de ánimo más conscientes y sanadores. Vamos a hablar de 3. El miedo, el enojo, en el cual en el enojo también está la ira y el odio, y la culpa. Comencemos por el miedo. Esta emoción se escribe con la sensación de angustia ante la percepción de una amenaza, es decir, este indica una desproporción entre la amenaza que nos enfrentamos y los recursos con los que contamos para hacerle frente. Pero esto no implica que sea negativa. Es por eso que Norberto Levi nos dice que no existe algo en sí mismo una amenaza. Solo será en función de los recursos que cada persona cuente. Por ejemplo, el mar, para alguien que no sabe nadar, representa una amenaza enorme. Sin embargo, para un nadador experto, no representa ninguna amenaza. Regresamos a los recursos propios y a las interpretaciones personales. Aquí hay algo súper interesante y muy particular del miedo, y generalmente invita a que surjan unas segundas emociones, como por ejemplo la vergüenza, la humillación, la rabia o incluso la impotencia, entre otras. Esta es la segunda reacción del miedo, y puede atenuar o agravar el miedo, es decir, ocurre en 3 fases. El primero es registras la amenaza, ya puede ser física o emocional. La segunda es la reacción del miedo, a le vamos a llamar aspecto temeroso. Y la tercera es la respuesta interior a esa reacción de miedo, es decir, lo que puede atenuar o agravar la situación. Algo interesante es poder escuchar nuestros miedos, identificarlos y luego poder preguntarnos qué me produce ese miedo, por qué reacciono así y qué siento. Luego posteriormente escuchar esa reacción, saber qué nos dice, es decir, ese aspecto temeroso, cómo se siente para poder entender lo que está sucediendo y de esta manera poder atenuar nuestro miedo.
desde la conciencia y comprensión de en todos los aspectos que nos está produciendo esta emoción. Desde luego esto no significa que no debamos tener miedo, no es así. El miedo forma parte de nuestra vida. Solo debemos saber interpretar lo que nos está diciendo. El problema no es el miedo, sino lo que nos está tratando de decir y nos está advirtiendo para poderlo atender. Prepararnos para encontrar aquella forma de resolver lo que nos está ocurriendo. El miedo no significa de ninguna manera debilidad. El miedo surge cuando tus recursos son menores. Como ejemplo, vamos a dar una clase. Desde luego el tema no lo dominamos, por lo que surge el miedo. Pero este solo nos está avisando que tenemos que prepararnos para la clase. Buscar y sustentar con información lo que vamos a dar. Al realizarlo, va disminuyendo porque nuestros recursos van incrementando. Si realizamos lo que nos toca hacer, desde luego va bajando esta sensación y esta emoción. Pero si no preparamos la clase, intentamos improvisar, te aseguro que el miedo estará en todo momento. Comenzarás a sudar y sentirte incómodo. Ahí surge tu aspecto temeroso y esa reacción al miedo. Y muy seguramente terminarás agravando esta situación y no sabremos qué puede resultar o salir del desastre que te fue avisado, pero que no quisiste atender. Justo aquí podemos ver que el miedo no es una emoción negativa, sino todo un amigo que nos avisa de la amenaza, ya sea emocional o física, como lo decíamos, y juega a nuestro favor en todo momento, pero no nos dimos cuenta por no saber identificarlo. Como lo dijimos, el miedo no era el problema, pero te avisaba de uno. Aquí también podemos hablar de la cobardía y la valentía, pero podemos resumirles que esta radica justamente en los recursos que contamos contra la amenaza. Es decir, si tus recursos son de 10 y la amenaza es de 5, podrás decir que eres muy valiente. Pero si es todo lo contrario, donde tus recursos son 5 y la amenaza es 10, dirás que eres un cobarde. La respuesta es que no es cierto. Estos conceptos se disuelven. Lo que tenemos que comenzar a ver es simplemente a personas que disponen o no de sus propios recursos para hacerle frente al miedo, que nos está advirtiendo algo. Lo verdaderamente importante es saber si estás dispuesto a descubrir lo que realmente te quiere decir el miedo. De esta manera nuestro miedo disfuncional pasa a ser funcional, aprovechando al máximo esta emoción. Si quieres saber más de esta emoción, escríbenos y podemos ahondar más en el tema. Podemos hablar de valentía, de cobardía, de pánico, de fobias, etc. ¿Sabes? Ahorita que mencionas el miedo, Uh-huh. un ejemplo muy personal es que me sirve para sacarle lo positivo al miedo o verle el lado positivo. Es, por ejemplo, cuando estás en la calle, vas caminando sola o en algún estacionamiento, ya sabes, cuando es de noche y no hay gente, a mí el miedo me hace estar alerta, porque si pienso que me pueda pasar algo, hace que mis sentidos estén al máximo, ¿sabes? Mi oído, mi vista, entonces voy volteando. Y creo que el miedo también sirve para eso, para tenerte alerta en cuestiones de ese estilo. Entonces, es una manera también positiva y verlo como que no es algo malo, ¿no? Es parte de nosotros. Es correcto. Al final el miedo nos está avisando algo, ¿no? Nos está diciendo, oye, esto está muy solo. Claro. Te puede avisar de riesgos, de posibles riesgos. No todos son reales, pero Sí, al final exacto. te va a ayudar a evitarlos. Sí, ¿no? Estar muy atenta también, abrir más los ojos. Claro. O simple y sencillamente a veces el miedo nos está avisando que algo está surgiendo, ¿no? Que tenemos que atenderlo para poder encontrar esa interpretación adecuada y correcta. Necesitamos entender por qué está surgiendo ese miedo. Ahorita el ejemplo que te daba la clase también puede surgir en otras cosas, en otros temas. Claro. Tienes una presentación en el trabajo, no te preparas, crees que dominas el tema y cuando te das cuenta hay muchas cosas que no dominas, entonces empiezas a sudar frío en la presentación. Claro. Pero el miedo te avisó, te dijo, oye, aquí hay algo, ¿no? Sí, también cuando era muy joven practicaba taekwondo y en los combates siempre te da miedo, pero creo que era bueno, porque en un principio, como era tan joven, yo decía, bueno, ¿qué seré cobarde? Pero ya ahorita analizándolo ya ni lo practico, pero pienso, no, el miedo te hace que estés alerta, vuelvo a lo mismo. Por si me dan un golpe, estar atentos a mis sentidos y mis reacciones más rápidas. ¿Por qué? Porque el miedo a que me peguen en la cara o el miedo a que me saquen el aire va a hacer que yo tenga mi cuerpo al 100, ¿sabes? Para poder repeler ese ataque. Digo, Claro. Entonces, Sí, es una... O sea, si no existiera, imagínate, irías así como por la vida de, ay, pues aquí no pasa nada. claro, el problema es cuando el miedo te paraliza, ¿no? Claro. Cuando dices, por miedo no puedo hacer, no me permite hacer. Entonces habrá que descubrir ahí más profundamente Sí. qué te está diciendo ese miedo, por qué te está paralizando. Pues sí, tiene varios matices, ¿no? Y habrá que saber, como dices, el por qué y en lo posible sacar provecho a eso negativo. Es correcto. Al final no es una emoción negativa, es una emoción que puede ser disfuncional o funcional. Pero si realmente nos ponemos a revisar y a ver qué nos está diciendo, vas a sacar el mayor provecho de ella, ¿no? Claro. Siempre habrá algo funcional. Sí, y súper importante
como mencionabas hace ratito, identificar qué miedo es real y cuál no. Porque de repente nosotros mismos nos inventamos y nos bloqueamos cuando no existe, ¿no? Sí. El miedo, pues, es una de las emociones más primitivas. Y así como los cavernícolas, literal, que tenían miedo de salir de la cueva, pues también de repente nosotros nos creamos esas barreras que no existen, que están solamente en nuestra mente, ¿no? Entonces, identificar qué es real y qué no es real. Lo real, pues bueno, justamente utilizarlo como esa alerta, simplemente para que te prepares o para que estés pues más al pendiente de tu entorno, como decías, ¿no? Cuando sales sola a la calle, ¿no? Utilizarlo a tu favor. Claro, tienes la razón. Fíjate que ahorita que lo comentas y Carla, efectivamente el miedo a veces las amenazas no existen, solo están en nuestra cabeza, ¿no? Sí. Y ese es el peor de los enemigos. Ese sí es el peor de los enemigos. Creer que una amenaza es real cuando no es real, ¿no? Claro. Sí. Hay una frase de Joseph Campbell que dice: la cueva a la que te da miedo entrar contiene el tesoro que buscas. Y me encanta hacer referencia cuando hablo de esta emoción, porque justo a veces no quieres entrar o no quieres afrontar ese miedo, pero ahí está tu respuesta, o ahí está tu solución o tu sanación, ¿no? Entonces es como para dejarles esta frase para reflexión. Sí, fíjate que Joseph Campbell la toca en el libro de El héroe de las mil máscaras, en donde dice efectivamente, ¿no? Tienes que afrontar tus miedos. Y cuando te das cuenta de esos miedos, te llevan, una vez que los afrontas, te llevan a un nuevo status quo y otro nivel. Pero ya lo superaste. Eso está muy padre. Un libro que también les recomendamos mucho leer. Perfecto. Pues, veamos la segunda emoción. Veamos ahora el enojo. Esta emoción me resuena en lo personal. Soy muy enojón. Antes resultaba en un enojo disfuncional. Hoy desde luego intento todos los días en transformarla en un enojo funcional que me ayuda y me libera, aprovechando al máximo. Pero veamos de qué se trata. En sí el enojo es un remanente de energía que está destinado a aumentar nuestros recursos para resolver el problema que nos produce enojo. Para decirlo de forma más sencilla, nos enojamos cuando algo nos frustra. Es decir, cuando la energía del deseo que se encamina hacia su realización encuentra un obstáculo, lo que genera es una obstrucción que se produce. Y entonces nos genera una sobrecarga energética del deseo, es decir, nos enojamos. ¿Pero qué nos dice esto? Pues el enojo tiene como función asegurar la realización del deseo o necesidad amenazada. Pero al no saber cómo implementar esa sobrecarga de forma adecuada, lo convertimos en un problema. También esta emoción resulta primitiva, produciendo un desajuste cuando seguimos utilizando una respuesta biológica de ira generada en situaciones antiguas para resolver situaciones actuales, que no requieren de respuestas con tanta adrenalina como se requería en el pasado. Pero hablo de esas épocas de cazadores y donde se requería la fuerza física para satisfacer el deseo. O sea, como Carla lo decía hace rato, ¿no? Es algo muy primitivo, incluso viene desde las cavernas. Pero aquí ya tocamos la ira. La ira es un segundo nivel del enojo. Es un enojo, digámoslo, mayor. Y de este podemos pasar al odio como un tercer nivel de enojo, el cual ya representa lo más intenso y destructivo de esta emoción, ¿eh? Cuando nos enojamos, desde luego producimos una mayor fuerza física, pero esta no será nada útil para aumentar nuestra capacidad de poder coordinar lo que sea necesario para resolver el problema. Incluso entre más incrementa el nivel de enojo, ya sea ira u odio, nos va a entorpecer nuestra capacidad para resolver de forma adecuada el asunto. Por eso dicen que el que se enoja pierde. Y yo agregaría que el que se enoja y no es consciente de por qué se enoja, efectivamente pierde. Tener cuidado con esas como afirmaciones, ¿no? Del que se enoja pierde, porque desde niños lo escuchamos, ¿no? El enojo es malo, no te enojes, los niños bonitos no se enojan. Sin embargo, el enojo es tan necesario como cualquier otra emoción, porque puede volverse funcional y en algunos casos hasta te ayuda, ¿no? A poner límites, ¿no? A decir declaraciones tan poderosas como basta, ¿no? Ya no quiero tal situación. Entonces, si desde niños nos enseñan a no enojarnos, justo vamos perdiendo esa capacidad de poner límites. ¿Y qué pasa cuando ya no podemos poner esos límites y nos sentimos rebasados? Pues pasamos a la ira, ¿no? O sea, ya no al enojo, sino directo a la ira. O al porque odio. ya no nos regulamos, ya no Exacto. sacamos o ya no expresamos ese enojo, ¿no? Ya no te lo comuniqué y entonces me voy al siguiente nivel, que es la ira. Claro. Sí, ¿sabes? Yo tengo una amiga que no se enoja o pretende no enojarse o le han pasado cosas súper fuertes y se las guarda. Y no sabes
ella ya ni llega, pues tal vez sí llega a la ira y demás, pero también se la guarda. Entonces, por lo menos una vez al año paran el hospital en urgencias, ¿eh? Y esto es real. Entonces, vean lo fuerte también de no... Contenerse. Pues, de contenerse, ¿no? Claro. Yo creo ya más adelante nos dirán esto de cuándo es funcional y disfuncional, que aún no lo entiendo, pero, híjole, qué fuerte también guardarte todo, ¿no? Y a lo mejor llegas a todos los estados de odio y de ira, pero si no lo sacas, te carcomen. De alguna manera, el cuerpo lo va a expresar y lo van a manifestar. Y claramente lo acabas de contar. Tu amiga está en el hospital o ha pasado por el hospital quizá una vez al año y por padecimientos muy fuertes. Sí. Porque al final la emoción va a salir, ¿eh? También eso es claro. Si tú te enojas y no la expresas, el cuerpo es magnífico, ¿eh? Que también después hablaremos de la corporalidad y cómo funciona el cuerpo. Claro. Porque lo sintomatizamos todo al final del día, ¿eh? Aparte, también si solo nos dejamos llevar por el enojo y no realizamos una exploración consciente de lo que nos está sucediendo y el verdadero motivo que causa ese enojo, también podemos caer en una voluntad de destrucción recíproca, ¿eh? En donde ya estamos esencialmente en la batalla, en donde vamos a intentar regresar ese daño que pensamos que nos están provocando. Pero como les contamos, el enojo también es una emoción que te está revelando algo. Sabemos que suena fácil, pero que nos cuesta mucho trabajo. Lo cierto es que cuando intentas buscarle un sentido hacia a esta emoción desde tu propio interior, puedes sobrellevar esta emoción y transformarla en conciencia. Porque cuando comienzas a introspectar en esta emoción, dejas de estar enojado y pasas a estar consciente, lo cual te permite resolver de mejor forma. Pero para todo esto existe una forma maravillosa de encauzar nuestro enojo y convertirlo en un aliado. Y ahí es donde hablamos justamente de la parte de la funcionalidad. Primero, llama a tu reflexión y conciencia a ver qué está ocurriendo. ¿Por qué te estás enojando? De esta forma dejas de estar enojado y pasas a buscarle un sentido a esta conciencia. No hay enemigos. Suelta la pregunta ¿quién es mi enemigo? Y transfórmala en cuál es el problema que a todos nos conviene resolver. Se vale enojarnos y expresarlo de forma funcional. Para ello, poder realizar los siguientes pasos. El primero es la descarga. Desde luego todos tenemos reacciones y es importante descargar este enojo en estas reacciones, como por ejemplo movernos, respirar, resoplar, patear, dar golpes sobre la mesa. ¿Gritar se vale? Gritar se vale, correr, caminar rápido, etc. La intención es poder liberar un poco de presión y sobrecarga que tenemos, pues porque el cuerpo requiere liberarlo. De lo contrario no va a poder funcionar de la forma más adecuada. Porque el cuerpo está sobrecargado en ese momento. Puedes liberarlo siempre y cuando no hagas daño a un tercero, ¿no? Claro. Golpear la almohada. Sí. Sí, lo que a ti te resulte. Sí. Pero es importante sacarlo, ¿no? Sacarlo. Sí, a todos nos pasa. Sí. Fíjate que ahorita me acordé cuando mi hijo se enoja, Leo. Una vez se enojó, dijo, ya me enojé. Él lo dice, ya me enojé. Y se va a su cuarto y con el pie empieza a hacerle al suelo, ¿no? Entonces lo veo y yo no le dije nada. Yo dejé que descargara justamente el enojo porque es la forma en que él como niño lo descargó, claro. Lo sacó de una manera muy funcional. Le di su espacio y después fui a platicar con él. Y ya más tranquilo me dice, es que me enojé y me enojé por esto. Y ahí entra el diálogo, la conversación, pero él ya descargó. Eso deberíamos hacer nosotros los adultos. Ya hablaste con él cuando el niño tenía ya la cabeza fría, ¿no? Que es lo que también debemos de hacer. Exacto. Ok, ¿sabes a mí también qué me pasaba? Tenía una situación en donde quería explotar, gritar, ya sabes, decir groserías, tal. Entonces le hablaba a mi novio y le decía, fíjate, me pasó esto y esto. Y él, ay, no, tranquila, mira, no te enojes. Queriéndome calmar y lejos de calmarme yo me enojaba más. Entonces le decía, ¿sabes qué? No puedo hablar contigo y le colgaba. Entonces le hablaba a una amiga y le empezaba a contar y ella me hacía segunda, sí, qué bueno, tal. Y ya yo gritaba y blasfemaba y etcétera, etcétera. ¿No? Entonces después mi novio me decía, bueno, ¿qué lograste con eso? Le dije, bueno, a lo mejor no solucioné el tema, pero me desahogué. No estoy diciendo que esté bien, eso lo hago yo en particular, pero me sirve como para, ¿sabes? Es mi válvula de decir, ya dije todo, ya gritoneé. Fíjate y ya. Y nunca he hecho, me meto el freno de mano para no actuar impulsivamente, pero estas descargas de estar así gritando y que alguien me haga segunda, me funcionan mucho. No resuelvo nada, pero me liberan en ese momento. Ok. Fíjate que aquí la descarga tiene que ser más física, donde tienes que liberar el cuerpo de esta sobrecarga, ¿no? Okay. Lo que haces no está mal, pero hay otra forma, fíjate, muy interesante en la cual tenemos que hacerle saber al otro el impacto que ha provocado en nosotros. En vez de hablarle a tu amiga y decirle, me enoja este tipo, esta tipa y lo que está sucediendo, más bien es importante manifestar nuestro enojo a la otra persona.
pero sin enjuiciar o descalificar. De esta forma estamos nombrando y expresando lo que sentimos y permitiéndole al otro saber qué nos molesta y cómo nos hace sentir. De esta forma quedamos completamente expresados y también ahí queda claro el hecho de que si él cambiará su conducta o no. Desde luego esto no demuestra debilidad, sino todo lo contrario. Representa una comunicación abierta y clara de que se quiere en la vida, lo que se está dispuesto a soportar y lo que no. Ahí tú tienes que decirle a la otra persona, oye, pongamos el ejemplo de que alguien llega tarde. Oye, yo una vez que hiciste la descarga, ya sea en la mesa, con gestos, te paraste. Llega la persona, tienes que ser claro pero sin descalificar ni enjuiciar. Es decir, oye, me molesta mucho el hecho de que hayas llegado tarde. Te lo quiero comentar porque estoy enojado. Y sí te quiero decir que aquí vale la pena que respetemos nuestros tiempos. Es algo que yo respeto, que me gustaría que no volvería a suceder, que no vuelva a suceder en el futuro. Pero lo dices de forma ecológica. Claro, pero ¿qué pasa cuando no tienes acceso a esa persona o solo la viste esa vez o es un altercado en un estacionamiento, en el súper, qué sé yo? ¿Qué pasa? O sea, si no existe ya esa persona a la que puedas decirle, oye, me molestó tal, ¿no? Porque a todos nos pasa, ¿no? Que saliste y te encontraste a un patán o una patana, a un lord o a una lady que hizo algo y dices, ¿no? O sea, no hay manera de que lo contactes. No, pero desde luego sí tienes que hacer esa descarga. La descarga física del enojo, de la ira, gritar, etcétera, ¿no? Pues hay que comprarnos entonces un costal de box todos, ¿no? Para... Puede ser, o simplemente das un paseo, caminas. Al final... Híjole, ¿crees? Sí, tiene que ser una descarga física, ¿eh? No, o incluso, como bien dices... Yo preferí el costal, oye, que salir a caminar. Se vale, sí, de verdad se vale. Sí, se vale, lo puedes tener y desde luego le das sus golpes para descargar esa ira. Al final es importante que no te la quedes, ¿eh? Sí, eso sí. Sí. Yo en mi caso, híjole, yo soy un caso yo creo atípico porque yo cuando me enojo, o sea, casi no lo descargo de manera física, soy como muy tranquila, pero sí necesito mi espacio. O sea, no te puedo comunicar en ese momento cuál es mi enojo, porque entonces creo que me iría más como... Te sacaría más cosas, ¿no? Del pasado y entonces me iría más hechos y ya ni siquiera te comunicaría lo que en ese momento me hizo enojar. Entonces yo creo que también es válido el sí lo tienes que comunicar, o sea, ¿qué te enoja de la otra persona? Pero yo creo que también es válido darte ese espacio. O sea, si ese día no estás al 100 para comunicarlo de manera ecológica, es decir, sin agresión, sin lastimar, sin herir verbalmente, sin decir algo que no querías decir, pero simplemente en tu enojo, pues estás maximizando el diálogo, ¿no? El problema. Entonces, yo regularmente es que al día siguiente, entonces ahora sí, platico contigo y te digo exactamente qué me hizo enojar. Pero ya de una forma en diálogo, ¿no? ¿Sabes? Ya no con gritos, ya no con sacando otras cosas del pasado. Claro. Claro. Y cuando tomas tú tu espacio, digo, perdón por irnos al más personal, pero ¿qué haces? ¿Lloras? O sea, ya, no sé, me imagino, ¿no? Te vas a tu recámara, por decir. Es que yo, por ejemplo, yo que sí soy tan emocional, no podría, o sea, obviamente también me voy a encerrar, pero ya primero hice como mi rabieta, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo liberas? O cómo esas descargas, ¿cómo funciona? Yo noto que yo la descargo, o sea, conmigo misma haciendo algo. O sea, ordeno closet, hago que hacer. O sea, al final, pues sí, no es de que, golpeé en la mesa, no, sino mi descarga es... Te acuestas en tu almohada. Exacto, no. A llorar y a gritar. No, sino mi descarga es hacer algo. Te activas. Me activo, me enfoco en alguna... justo en alguna actividad. No sé, arreglar el closet, ¿no? En mi caso es como de limpieza. O sea, te voy a llevar a mi casa cuando te enojes. Te voy a hacer enojar en mi casa. Hazme enojar en tu casa. Te invito el próximo viernes un reluciente. café. Justo cuando ya termino de hacer mi limpieza, ya me siento liberada, estoy tranquila y a lo mejor ya puedo comunicarte qué me hizo enojar. Eso es bueno. Sí. Ahorita los dos mencionaron esta palabra de ecológica. Uh-huh. ¿Me podrían explicar para que... O sea, sí lo entiendo, pero ¿podrían especificarnos más esto de manera ecológica? Sí, cuando hablamos de ecología, hablamos del impacto que se tiene y de una forma... No necesariamente ecológico significa del medio ambiente, sino ecológica es la mejor forma de expresar o decir algo, sin dañar, sin buscar un perjuicio para el otro. Eso es... nos referimos a la parte ecológica.
Bueno, regresando al tema del enojo, pues ya está la descarga, ya se descargaron una vez, ya le hicieron saber al otro el impacto que han provocado, ¿no? Que nos molesta. Y ya le dijimos, o ya abrimos el diálogo para decir, oye, a mí me molesta que suceda esto y me gustaría que no vuelva a suceder, ¿no? De una forma ecológica. Entonces, al momento de nosotros expresar lo que nos molesta y lo que no estamos dispuestos a tolerar, nos estamos autoafirmando de una forma madura, lo que nos lleva más allá del enojo. Y esta es una función básica para realizar cualquier intercambio. Y sin embargo, pocos tienen esa capacidad en la convivencia diaria, de tener esta autoafirmación de forma madura. Esta autoafirmación te lleva a decir lo que no te gusta, lo que no quieres, lo que no estás dispuesto a tolerar, para llegar a ese diálogo y esa comunicación abierta. Y realmente el enojo te va a llevar a esa funcionalidad de autoafirmarte. Cuando buscas venganza, te estás autoafirmando de una forma inmadura, porque ahí buscas hacer sufrir al otro. Entonces, la recomendación es no busques venganza. Si has decidido realizar la descarga, expresar lo que te enoja y la solución, desde luego estás dejando de lado la destrucción, ir a la batalla. Y te felicitamos por eso. Pero si has decidido descalificar, reprochar, castigar, te estás vengando. Has elegido también agraviar la situación y multiplicar sus efectos destructivos, Y aquí nadie gana. Absolutamente nadie gana. Aquí te estás autoafirmando de forma inmadura, tratando de imponer, cerrando las posibilidades a resolver de forma funcional el problema, lo que solo nos deja heridas, resentimientos y culpas. Entonces aquí ojo con eso, ¿no? Aquí sí es importante no buscar venganza, porque si buscas venganza ya perdimos todos, ¿Cómo funcionaría? Aquí estamos hablando específicamente cuando unas personas te hacen algo, pero cuando hay una situación que no existe en una persona para esa venganza, no sé, hice mi examen para entrar a la universidad y no me quedé, ¿no? Tengo esa ira. ¿Cómo ese enojo se transforma en ira? Y yo estudié y no lo pasé, o cosas así, como cuando ya no es una persona propiamente, sino una situación en la cual te causa enojo. Ajá, que no lograste lo que querías. Primero hay que ver por qué te enojaste. Seguramente te enojaste porque no estabas tan preparada como tú creías, porque lo reprobaste, no lo pasaste. Ahí te lleva a una introspección más profunda para reflexionar qué está sucediendo en tu enojo y en esta situación. ¿Qué te está diciendo? Aquí yo creo que la forma funcional del enojo es descubrir por qué te estás enojando contigo misma. Porque aquí no hay nadie más. Aquí solo estás tú y tu situación. Entonces hay una persona, yo. Exactamente. Aquí sí hay un responsable. Okay. ¿No? Y es claro. Pero, ¿ves? Fíjate cómo lo había enfocado en que es una situación y al final, pues, ¿no? No. Si estás enojada es con alguien o con algo, ¿no? Pero es algo regularmente. Si no hay otra persona, es contigo mismo. Ya. Y también de repente ponemos estándares tan altos que cuando nos frustramos al no lograrlo, entra el enojo, ¿no? Entonces también medir qué tanto te fuiste como a ese objetivo o esa situación que querías lograr, o no sé, qué estándar tenía y que no lo conseguiste, qué tan real era. Claro, ser realistas con esos objetivos. Exacto. Sí. Y quizá te estás descalificando, te estás reprochando y te estás castigando a ti misma, a través de ese enojo. No sé, ahorita se me ocurre, ¿no? Quieres correr un maratón y no entrenaste nunca y te enojas por no acabarlo, pues está medio difícil, ¿no? Claro, el reproche es hacia ti. Claro. Primero de haber entrenado, de haberme preparado, primero el de 5. E incluso si decides vengarte, te vas a castigar, pero a ti. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, y hay algunos que utilizan el enojo, pero como fuerza, ¿Ah, Ahorita sí? que decías del maratón, hay muchos deportistas. Claro, lo vemos todo en los cierres olímpicos, ¿no? Sí, cómo no. En estas olimpiadas que pasaron, ¿no? El equipo alemán, ¿no? De taekwondo, ¿no? De taekwondo, efectivamente. Que el entrenador le da un par de cachetadas, ¿no? Antes de subir al ¿cómo le dicen? Al tartán, ¿no? Sí. Sí. Y se ve como le da 2 cachetadas y ya sube la contrincante ya empoderada, ¿no? Sí, bueno, en el deporte es otro tema, ¿no? Cómo funciona el enojo y cómo funcionan las emociones, ¿no? Porque también es un nivel de adrenalina. Y en olímpicos, pues me imagino. Justo cuando te enojas, da se mayor produce fuerza una reacción física química que hace que esa adrenalina pues, te dispare. Exacto. Claro. Así es. Entonces, ¿cuál sería la utilidad del enojo? Pues esta no tiene por qué destruir, sino debe ayudarnos a resolver,
Autoafirmarnos de forma madura, proponiendo y no imponiendo, resolviendo más rápido los problemas, porque el enojo sirve para descubrir aquellas situaciones en las que nos debemos autoafirmar maduramente y resolviendo aquellas que nos molestan, porque en el futuro no reaccionaremos de la misma manera, teniendo la capacidad de convivir de forma funcional, con claridad, firmeza y respeto, Como en la emoción anterior, Esto no significa que a partir de esto no volvamos a sentir enojo. No, claro que no. El enojo estará presente en nuestra vida y es nuestra responsabilidad atenderlo, Autoafirmarnos y tener mejores relaciones a partir del descubrimiento del por qué nos enojamos ante esta situación o actitud. Y debemos de tender siempre a resolver de forma funcional y no destructiva. Enojarse no equivale a pelearse ni ir a la batalla, Podemos concluir que con el enojo podemos concluir que el enojo es un desacuerdo intenso que requiere de una solución a un problema. Ok, entonces como una conclusión, se vale la rabieta, se vale enojarse, se vale gritar, hay que descargarlo, claro, de manera privada, y si hay posibilidad de hablarlo con la otra persona involucrada u otras personas involucradas, pues con la cabeza fría, ¿no? Para tener un diálogo pues maduro y tocar los puntos que nos molestaron. Es correcto. Yo creo que para mí, desde mi punto de vista, lo más rescatable es que te permite autoafirmarte. El enojo te hace descubrir aquello que no estás dispuesto a tolerar o aguantar, quizá. Y en ese momento te autoafirmas, pero si lo haces de forma madura, puedes lograr unas cosas maravillosas, diálogos increíbles, y puedes evitar eso que te enojó en un futuro, o incluso ya sabes cómo hacerlo. Y efectivamente la descarga es sumamente importante, hacerlo. Recuerden, se vale enojarse, Sí, no sientan no. culpa por eso. Sí, no, al contrario, es benéfico sacar el enojo, ¿Sabes? Bueno, cuando practicaba yoga, nos enseñaban también a inhalar y exhalar por la boca. Sí, resoplas. Así profundamente, y la verdad es que ayuda, inténtenlo. Ahorita decías de forma privada. No, muchas veces estás en un restaurante esperando y se vale enojar y se vale que estés inquieto, se vale que estés con... Bueno, yo me refería a no hacer un show, ¿no? Ah. A destruir el restaurante No, y a aventar la mesa y no, bueno. hacer el hooligan. Sí, no. Ahí te estás... Sí, claro. Ahí lo estás haciendo de forma disfuncional y estás llamando a la destrucción, ¿no? Sí. Y es todo lo contrario, tienes toda la razón. Sí, no. Ahí ya pasaste a la ira. A la ira, sí. Ya. Bueno. A la ira o al odio, ¿no? Ok. Bueno, ahora vamos a ver la culpa. A esta emoción se le considera negativa, torturadora, que no deja vivir. Desde luego esta es la disfuncionalidad de esta emoción. Pero vamos a conocerla y les vamos a contar cómo volver funcional e incluso un aliado que repara sin torturar. A mí esta emoción definitivamente me parece muy interesante e importante porque muchas personas sienten culpa en su vida, en sus relaciones, en su trabajo, en muchas cosas, en muchos ámbitos. Y esperemos que les sirva esto, ¿no? Hemos escuchado tantas veces, me siento culpable por lo que hice y no merezco ser feliz. Lo que nos lleva a sentirnos culpables. Pero esto solo es la mitad de lo que nos ocurre. Vamos a explorar dos figuras que vale la pena ahondar en ellas, La primera es el culpable o culpador. Y la segunda es el culpado. Estos no son más que dos caras de una misma moneda. Vamos a ver qué son estas. ¿Qué es el culpador? Como individuos vivimos en una constante que nos impone normas desde la comunidad que vivimos, los padres, los maestros, etc. Por lo que desde niños vamos creciendo y adquiriendo un conjunto de normas a seguir. Incluso Freud lo describe como el superyo. Estableciendo un sistema que garantiza cumplimiento, que es la justicia y la policía para asegurar el cumplimiento de las leyes. Pues el culpador es ese guardián de ese conjunto de normas o códigos que hemos adquirido y cada vez que se transgrede una norma se activa ese guardián, lo que nos lleva a sentir culpa. Ese es nuestro culpador. El culpable o culpado es aquel que ha transgredido la norma vigilada por el culpador. Justo en este instante se abre un diálogo entre estas dos figuras. Cabe destacar que el culpador es un guardián que tiene la función de hacer cumplir las normas que fuimos adquiriendo. Pero este es tan riguroso que a veces no entiende que toda norma se modifica o cambia con el tiempo, lo que lleva a que el culpador emita un juicio contundente de sentencia de que estuvo mal. No hay forma de discutir, tendrás su rechazo, tendrás el desprecio y el castigo, estando ante una culpa disfuncional, que tortura al culpador por haber roto la norma. Qué duro, ¿no? Qué fuerte. En muchas ocasiones las personas al sentirse culpables y obvio haciéndoles caso a su aspecto culpador, tienden a no actuar y dejar que la situación por sí misma se relaje y llegue la calma. Y sí pasa, pero siempre estará la sensación de un malestar que tarde o temprano llevará a volver a estar en esa situación de culpabilidad, hasta que sea resuelta de forma funcional. Un ejemplo es
la esposa que se quiere divorciar o el esposo, pero no lo hace por los hijos. Y esta es la gran culpa que la mayoría de las personas siente, aquellas que los castiga y los tortura por normas arcaicas y rígidas que deben ser cambiadas para resolver nuestra realidad y nuestra vida misma, dejando de sentir dolor, sufrimiento y pena. Pero ojo, el propósito esencial del culpador no es generar dolor, sufrimiento ni tortura al culpado, sino lograr que actúe de acuerdo a las pautas del código interior que nos rige. El problema es cómo reaccionamos ante una transgresión a nuestra propia norma, buscando solo la descalificación y el castigo, lo que nos lleva a estar en presencia de un desacuerdo entre el culpado y el culpador. Desde luego esta es una ignorancia emocional de cómo aperturar los cambios necesarios para transformar la culpa disfuncional en funcional. Si solo vamos por la vida arrastrando largos periodos de maltrato entre el culpado y el culpador, solo se va a lograr una lucha interna que nunca acabará. ¿Qué debemos hacer? No todo está perdido. Hay evidencia clínica que muestra que el aspecto culpador, cuando realiza el aprendizaje que le permite reconocer el error en donde se descalifica o castiga, se permite abandonar esas reacciones y permite desarrollar la capacidad de comunicación, logrando expresar el desacuerdo con el culpado y haciéndole saber el agravio, logrando producir en el culpado una respuesta nueva que satisface sus necesidades y respetando esas nuevas pautas en su código interior que ambos han aceptado, llevando al culpador a su función primordial, de respetar ese código y esa norma interna, y de no castigar a la transgresión. En pocas palabras, mediante el aprendizaje, el culpador aprende a dejar de descalificar y castigar para convertirse en un culpador que enseña. Ya no solo que castiga, que tortura, sino está enseñando. Eso está padre. El culpador aprende a través de la indagación guiada, llámese coaching o terapia, y se establece el diálogo entre el culpador y el culpado. Y se realiza la siguiente pregunta: ¿de qué modo necesitas que te informe que has transgredido el código o la norma? Cada vez que lo haces, para sentirte verdaderamente ayudado por mí. Y una vez formulada la pregunta, permitimos la apertura a la escucha. Y entonces, en ese momento, el aspecto culpador está abriendo la comunicación y el diálogo para ver qué requiere el aspecto culpado, ¿no? Y así hasta alcanzar a llegar al acuerdo que deje a los dos satisfechos. Bueno, eso en un ideal, ¿no? Ahorita se me vienen a la mente muchos ejemplos, como puede ser primordialmente el de casa, como de madre e hijo, ¿no? O padres a hijos, ¿no? De tal vez que a tu papá, más en la adolescencia, estás cambiando y a tus papás no les gusta que te vistas o te comportes de cierta manera, porque para ellos no es correcto. Entonces está transgrediéndome, ¿no? Como... Fíjate que ahí hablas de más bien de la culpa que te generan las otras personas. ¿Por qué? Porque hablas de los padres, en este caso, si quiero entenderte, de que te generan cierta culpa por vestir, decir o hacer. Bueno, o ¿no? quieren, ¿no? No sé. Más bien ellos lo que son parte de tu código. Te enseñaron ciertas cosas. Quien se está culpando eres tú, abiertamente. Es decir, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Tú no vas a salir de la casa a vivir con otra persona hasta que te cases. Ajá. ¿No? Ese, por ejemplo, es lo clásico, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú es una norma que te imponen desde pequeña, desde chico, y vas creyendo en ella, ¿no? Sí. En el momento en que tú quieres transgredir esa norma, tu aspecto culpable te dicen, hey, momento, nos enseñaron que eso no es correcto. Por lo tanto, entra la culpa e incluso más bien la decisión la tomas tú y eres un adulto. Pero no decides irte a vivir por la culpa que sientes, por lo que te enseñaron. Entonces, te casas y al final terminas divorciándote porque quizá, es un ejemplo, porque quizá no era la persona que creías y necesitabas haberlo conocido, vivir antes de casarte con él, ¿no? Pero la culpa no te permitió hacerlo. O sea, era una norma que seguía y te transgredió y en ese momento dijiste, no, pues no lo voy a hacer. Y sí, no me voy a ir a vivir con alguien porque me siento culpable. Oye, pero ¿hasta qué punto aquí mencionas, por ejemplo, que ambas partes como que están en un acompañamiento o en alguna terapia? O sea, mira, es como un ejemplo, o sea, no sé, me resulta como un poco difícil entenderlo, ¿no? O sea, porque también hasta qué punto tú puedes decir, no voy a permitir que intentes hacerme sentir culpable para que yo actúe como tú quieras, ¿no? Entonces, simplemente pongo mi barrera y no me interesa porque es mi vida, ¿no? Entonces no voy a permitirte que me hagas sentir culpa. La culpa la sientes tú. La culpa es tuya. No creas que la culpa te hace sentir a alguien más. ¿A qué me refiero? A que cuando hablo del aspecto culpador y culpado, me refiero a ti misma. Tú tienes dos aspectos. Uno, que es el aspecto culpador, el cual va a cuidar el código y todo lo que aprendiste y todo lo que te enseñaron.
y el aspecto culpado. Cuando tú vas a transgredir una norma, por ejemplo, el hecho de decir, yo me voy a ir a vivir con alguien, pero en tu casa te enseñaron que eso no es correcto y que solamente vas a salir cuando te casas, en eso el aspecto culpable te dice, hey, esta es la norma, no vas a salir de casa hasta que te cases. Entonces el aspecto culpado, que es la otra parte de ti, dice, tienen razón, me siento mal, no lo debo de hacer, ¿no? Y ahí es donde te hace sentir mal. Pero ahí, tu aspecto culpado, realmente ¿qué era lo que quería? Esa parte que realmente te decía, oye, vámonos a vivir juntos, era porque en tu interior sabías que tenías que conocerlo antes. Pero como tu culpador te dijo, eso está mal y eso está fuera de la norma, no permitió que tu aspecto culpado se expresara y dijera, a ver, yo sé que eso es una norma, pero al final del día, yo sí quiero conocerlo antes de adquirir el compromiso. No me juzgues, no me castigues, escúchame. Ese diálogo es interno, por eso es guiado. Por eso cuando digo que es guiado, en ese momento, tanto un coach o un terapeuta te va guiando a descubrir eso y a abrir el diálogo. Aquí equivocadamente creemos que los diálogos son entre las personas y no es así. También existen diálogos de dos partes de una misma persona. Esos diálogos internos son tan necesarios, pero que dejamos de lado y evitamos que nuestros aspectos internos aprendan uno del otro. Cuando superamos la ignorancia, los déficits en la comunicación intrapersonal, se abre una puerta al verdadero cambio interno, de bienestar y armonía individual. Eso es lo que te trato de decir. La culpa la siente uno, pero la culpa no te la hacen sentir, la sientes tú porque adquiriste ciertas normas que quizás estás transgrediendo. Pero ¿y si no te importan esas normas? Porque a ti te pueden educar con ciertas normas, pero a lo mejor si eras muy chico, nada más dices, sí, pues para que no te regañaran, ¿no? Pero vas creciendo y dices, a mí tus normas, estoy totalmente de desacuerdo con ellas y me valen. Te vuelves el rebelde, pero no dejas de sentir culpa, eres rebelde sintiendo culpa. Sí. Y entonces cuando incluyes al aspecto culpador y al culpado y lo sientas, tal es el caso que cambian las normas. Y cuando cambian las normas, tu aspecto culpador deja de castigarte y empieza a enseñarte, aprende contigo y empieza a cambiar las normas. ¿Por qué te quieres ir de tu casa antes de casarte? Por esto, porque simple y sencillamente creo que debo conocer a la persona, no estoy completamente segura, pero sí quiero darme la oportunidad de conocerlo e intentarlo. Ahí es cuando aprende tu aspecto culpable y dice, tienes razón, quizá esta norma ya no nos funciona y habrá que cambiarla. Y dejas de sentir culpa. Entonces el aspecto culpador empieza a aprender y te empieza a enseñar. Aquí, ojo, el aspecto culpador, su función es cuidarte, No es malo, no, de ninguna manera. O sea, el aspecto culpador está en mí. Está en ti, los dos, el culpador y el culpado. Ya. Cuando abres esa conversación es cuando dices, caray, estoy viendo que realmente estoy abriendo ese diálogo interno que me permite cambiar aquello que me hace sentir culpa. Y eso es liberador. Eso es realmente liberador. Y justo cuando dices de la parte del culpador, no es que sea del todo malo. No. Simplemente es como el guardián de los valores, ¿no?, que tú mismo fuiste adquiriendo. Pero ¿qué pasa cuando se te presenta una situación, ¿no?, que ya no va con los valores que adquiriste de tu sistema, ya sea familiar, tuyos? Exacto. Comunicárselo, ¿no? Tenemos que modificar esto ya no nos funciona, ¿no? Esto ya fue del pasado. O sea, es como una plática contigo mismo. Exacto. Como volverte a replantear el reglamento. Por eso es guiada. Exacto. Ya. Y tiene que ser guiado porque entonces, pues tú solito te perderías en la conversación, ¿no? Por eso es guiado. O sea, con un coaching. Sí, ¿O guiado por quién? No, sí. Con el coaching podemos guiar ese aspecto, esta situación, esta reconciliación entre el culpador y el culpado. O incluso los terapeutas también lo hacen. No, pero sí es guiado porque si lo haces solo, intentas hacerlo solo, va a ganar tu aspecto culpador. Porque te va a decir, esto es la norma y las leyes no se violan. Y entonces te va a hacer sentir peor y va a decir, lo intenté cambiar y bajo qué. No. Por eso es guiado. Ya. Permitimos que el aspecto culpador aprenda y te enseñe. Su función, como le dijo Carla, es protegerte. Debes de tener límites, debes de tener un marco que seguir. Y vuelves a hacer como tu nuevo código, ¿no? Exacto. Y hacerlo las veces que necesites. Sí, actualizarlo cuando sea necesario. Exacto. Fíjate, eso es muy interesante, ¿no? Porque siempre yo había pensado como en él o la villana de la novela, ¿no? Que quiere que sientas culpa, que quiere que te sientas mal. Porque, bueno, también seamos honestos, sí existe gente así y sí existen familias así y existen mamás así, ¿no? Que ahí sí como que desacuerdo un poco de, no, tú eres el que te siente culpable. O sea, no hay mamás como súper tradicionales y están duro y dale, ¿por qué haces esto a la familia? Y sí te empiezan a cargar una serie de cosas de, así no somos nosotros, así no te eduqué,
¿Qué Eso van a está decirte las tías? Eso está Sí. mal, ¿cómo es posible? Entonces, híjole, a mí sí me suena que ahí hay un culpador que dices, oye, esa sí no soy yo, ¿no? O sea, está Ujú. ahí la mamá o el papá, o no sé, con la cantaleta de que no debes de hacer ciertas cosas, ¿no? Es lo que te enseñan. Pues sí, pero imagínate si eso dices, ¿sabes qué? Pues eso lo hacías tú, yo ¿no? Entonces, ahí también, pues, no sé, ahí se aprende a poner la barrera o... No, ahí lo que aprendes es que de dónde viene. Ahí aprendes de dónde viene. No intentas cambiar Sí, no, el pues ya. pensamiento de tus padres, no. Simplemente tú sabes de dónde viene, buscas una nueva reinterpretación, buscas modificar esa norma, ese código. Pero en pa- mí, En ti, claro, claro. Es hacerte consciente Sí. de que algo no te está funcionando a ti. ya. Exacto. Pero si yo sí estoy convencida de que me funciona y me están duro y duro, no, eso no, eso no, eso no. Ahí tienes que respetar, la opinión de ellos y muy seguramente ellos terminarán respetando la tuya, porque ya hablamos entre adultos, ¿no? Ahí Carla maneja una frase muy padre, ¿no? Donde habla de un legítimo otro, ¿no, Carla? Humberto Maturana hace referencia a que hay que entender al otro como un legítimo otro, ¿no? O sea, todos somos diferentes y todos tenemos historias diferentes. Claro, y vivimos en épocas diferentes y somos absolutamente diferentes, ¿no? Lo vemos con nuestros hermanos, que podemos llevarnos muy poco con ellos y sin embargo somos totalmente distintos. Es correcto. Sí, eso es muy importante. Es correcto. Por eso, no intentes cambiar a las Sí, no. personas que tienen creencias. Intenta cambiarte tú. Eso es lo primordial, ¿eh? No vas a Claro. cambiar a tus padres o los que te enseñaron todos estos códigos, estas normas, ¿no? Sí. No hablaba tanto de cambiarlos o quererlos cambiar, sino simplemente también hay que hacer respetar nuestras decisiones, ¿no? Porque al final, si son buenas o malas, la verdad, no va a haber nadie que nos haga cambiar de esa decisión que vamos a tomar, más que nuestra experiencia. Bueno, y eso sí es que aprendimos de la experiencia. Claro. Pero Es lo que hablamos. La autoafirmación. Tú te autoafirmas ante estas situaciones, das tu punto de vista claro, no tienes que ser enojado ni mucho menos, pero lo haces firme, pero contundente, donde dices, no, yo pienso esto, y esto es lo que yo quiero para mi vida. Te autoafirmas ¿sí? de forma ecológica con tus padres, ¿no? Ellos insistirán quizá en su punto, pero ya te autoafirmaste. Y eso todavía te da más identidad y valor a ti. Y vas buscando ese nuevo código que te va a liberar de la culpa. Incluso les quiero leer un caso que ejemplifica todo perfectamente. Este está en el mismo libro de La sardina de las emociones de Norberto Levi. Y ahí va. Corina, de 39 años, estaba pasando por un proceso de separación matrimonial con su esposo Raúl, en donde su aspecto culpador le decía, yo te acuso de haber estado con Raúl mientras lo necesitaste y ahora quieres separarte, aunque sabes que él te necesita. Tú sabes que él está sufriendo y se siente solo como un perro. Siento desprecio y odio hacia ti, y lo que te hago y seguiré haciendo es torturarte mentalmente para que sepas que eres mala, indigna y no te dejaré que seas feliz con ningún otro hombre. Cuando se le propuso al culpador que informara al culpado acerca de cuál era la norma que había transgredido, le dijo, la norma que has transgredido es la que dice que no se debe abandonar a quien te necesita. Una vez que el culpador se hubo expresado, se invitó a Corina a que tomara el lugar del aspecto culpado y observara qué sentía al escucharlo. Culpado. Lo que siento es un gran dolor que me asfixia y me oprime el corazón. Siento que me estoy muriendo. Si no dejas de torturarme, me volveré loca. Yo no puedo distinguir qué es lo adecuado y qué es lo que me corresponde o no. Yo sé que no está bien abandonar a Raúl si él me necesita, pero siento que me estás pidiendo que me sacrifique y no quiero eso. Haces que me sienta confusa y no sé qué hacer. Recordemos que hasta ahora es el discurso interno de sus dos aspectos de Corina, pero trabajando todo lo anterior y abriendo esa conversación, platicando esos dos aspectos, surge lo siguiente. El culpador le pregunta al culpado qué necesita, a lo que responde, yo sé que no está bien abandonar a quien me necesita, que en este caso es Raúl, pero tal vez haya otras maneras de acompañarlo y ayudarlo sin tener que seguir conviviendo con él, porque yo ya no soporto la situación y al final terminaría dañándolo aún más. No me digas que soy una persona indigna por quererme separar. Yo acepto el que me adviertas que es necesario hacer algo, pero por favor no me insultes ni me maldigas, porque eso me desequilibra todavía más. Lo que necesito de ti es que comprendas que yo también soy un ser humano, que también tengo necesidades, que me mires con respeto, con afecto, que me tengas en cuenta y me ayudes a ver qué puedo hacer, a encontrar el modo de que yo también pueda sentirme bien. Desde luego que esto no garantiza la transformación del aspecto culpador, pero sí es el primer paso para que tanto el culpador como el culpado comiencen a hablar hasta llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos.
Así ejemplifica claramente cómo se abre el diálogo, cómo vas guiando ese diálogo a fin de escuchar los dos aspectos, el culpador y el culpado. Cuando escuchas el aspecto culpado de esta persona, te das cuenta que ella ya no quiere seguir con la persona, pero que sin embargo no se está negando a acompañarlo. Hay otras formas. Entonces de esta manera comienza a transformarse esa emoción de culpa, ese sentimiento, para buscar esa funcionalidad y no seguir soportando algo que ya tampoco está dispuesto a seguir. Pero la culpa es fuerte. Debes recordar ponerte en primer lugar siempre, ¿no? Porque regularmente solemos primero poner a los demás, que los demás estén bien o que no se sientan mal, que no sufran, ¿no? Y de repente nos olvidamos que nosotros pues necesitamos estar bien para poder estar bien para los demás. Pues nada más como recordatorio, pues siempre ponernos en primer lugar. Sí, eso es muy importante, como dices. Creo que a todos nos ha pasado que, no sé, en la secundaria o así, querías terminar al noviecito, a la noviecita y decías, ay, no, porque siento feo. Pobrecito. Sí. Y entonces ahí estabas fumándote al noviecito o a la noviecita porque pobrecito. Pero pues, ¿y tú qué onda? ¿No? Y lo peor es que esas conductas las arrastramos a nuestra vida adulta, ¿no? Y seguimos que es que pobrecito tal, pobrecita tal. Y pues sí, creo que la gente luego, bueno, nos pasa que tal vez nos sentimos egoístas, ¿no? Por fijarnos en nosotros. Y creo que es algo que también se debe de cambiar. Claro que todo tiene un límite, ¿no? Porque sí hay gente que se ve demasiado a sí mismo y bueno, si caes en el egoísmo, pero no, hay situaciones en que, pues no sé, tienes que verte a ti y también tu bienestar porque, híjole, ¿cómo vas a poner tu felicidad por encima, digo, por debajo más bien de otras personas? Claro. Es complejo. No, es muy complejo. Y ahorita hablabas de la secundaria. Pues mira, pues pareciera que hoy en la vida adulta hay muchos... Seguimos en la secundaria. Siguen en la secundaria, ¿no? Porque la culpa es tan grande, ¿no? La norma es tan rígida que han vivido que hoy les cuesta trabajo y que prefieren soportar el castigo y decir, ok, para no sentir culpa me voy a quedar con Juanito, ella sí. o con él, Sí. aunque no sea feliz. Y eso al final termina matando. Y la verdad es que lo vas a tener que resolver en algún momento, ¿eh? Porque esto no se va. Claro, no se va. pero fíjate también qué onda con la otra persona. Porque al final, la otra persona también sabe, en la secu, ¿no? Sabe que ni quieres a Pedrito. Y ahí está Pedrito atrás de ti, pero a él no le importa con tal de... Porque eso se siente, o sea... Mira, no, entonces claro que... Ahí volvemos a lo mismo. Si tú te fijas en la otra persona, pues es nunca acabar y vas a terminar buscando la satisfacción del otro, cuando debes de buscar la tuya, la propia. Si el otro se quiere sentir una víctima, si sigue en el victimismo o no quiere cambiar porque para él la situación es más cómoda, pues él tiene sus razones. Pero lo cierto es que cuando tú decides cambiar y tú quieres cambiar y soltar la culpa y tener una nueva vida y mejor vida, es donde la responsabilidad y las acciones están en ti, ¿eh? No, Sí. Sin importar que el otro diga, es que me siento muy mal y te necesito. O el chantaje. ¿no? O el chantaje. O sea, El otro tendrá que atender pues sus propios asuntos, ¿no? Claro, claro, el por qué estoy con alguien que sé que no me quiere y ahí sigo. es correcto. Exacto. Sí. Eso lleva otros aspectos, ¿no? Sí. Y el otro podcast. Ahora sí, exacto. Y el abandono tendrá que trabajar en ello, ¿eh? ¿Por qué Claro. la necesita? ¿O Sí. por qué lo necesita? Eso ya es Sí, otra sí, cosa, ¿no? Es otro tema. Bueno, desde luego el tema de las emociones es amplio y vasto. Este es tan solo un pequeño grano de arena en la playa, pero comenzando a descubrir qué hay detrás de ellas, podemos mejorar nuestras relaciones, pero sobre todo nuestro interior. En otro podcast les hablaremos de los 4 estados de ánimo que permiten una mejor forma de superar aquello que sentimos y que no nos deja avanzar. Porque también desde los estados de ánimo podemos construir mejores interpretaciones y por ende un mejor mundo para nosotros mismos. Carla y La Duda, les agradezco como siempre el placer de estar aquí, de su compañía y poder compartir este episodio con ustedes. Me dio mucho gusto acompañarlos en este podcast. Yo les quiero nada más hacer una última referencia. Norberto Levi pone un ejemplo súper claro en cuanto a las emociones. Hace referencia al ejemplo de un tablero de un automóvil. Cuando se enciende es que algo necesita atender. Entonces, en este caso, ustedes también pueden atender su propio tablero. ¿Qué emoción necesitan atender? Y no dejar pasar o no dejar o no minimizar las emociones. Hay que sentirlas, hay que vivirlas y pues bueno, con eso me despido. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que los esperamos en nuestras redes con todas sus dudas, con todas sus preguntas, sugerencias y comentarios y nos vemos a la próxima. Y bueno, ahora que conoces estas emociones y lo que hay detrás de ellas, te invitamos a que reflexiones si te encuentras en una de ellas constantemente. ¿Qué te están diciendo? ¿Qué has descubierto? ¿Y qué piensas hacer con esto que te están diciendo tus emociones?
Si necesitas algún apoyo, no dudes en contactarnos y exploraremos juntos esa situación. Estamos aquí para ti. Agradecemos el placer de tu compañía y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes, en donde encontrarás más contenido de este y otros temas. Acércate y cuéntanos tu historia. Queremos conocerte, sé parte de nuestra comunidad y sigamos acompañándonos en este gran viaje. Comparte el episodio con alguien que creas que le pueda ayudar. Hasta la próxima.